según Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Hoy vamos a continuar, un nuevo pasaje. Mateo 5, 13, 16. Luego que lea, mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura mientras vayamos avanzando en el pasaje. Mateo 5, entonces 13, 16, lea conmigo. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Hemos sentido la bendición de escuchar el Evangelio, hemos podido alabar tu nombre, hemos tenido diferentes actividades, han sido todos para nuestra edificación. Ahora hemos llegado al momento de la exposición bíblica. Te ruego que bendigas este tiempo, que nos des entendimiento para comprender tu palabra, que hables a nuestros corazones, Señor, y que me des a mi entendimiento para poder explicar, ser fiel a tu palabra y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Pido tu ayuda y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es La sal debería salar y la luz alumbrar. Hay un famoso dicho que algunos usan para mencionar algo cuando no sirve. Es un dicho muy utilizado acá en Argentina, quizás en otros países no. Por ejemplo, alguien dice más inútil que bocina de avión, no sé si alguna vez lo escuchó. O más inútil que paragolpes de lancha, también dicen algunos. Ahora, ¿por qué se dice eso? Bueno, porque en el común de la gente resulta extraña la utilidad de estos artefactos. Dice, ¿qué va a ser, no? Una bocina, un avión, pero aunque algunos piensan eso, en verdad puedo decirle, por ejemplo, que la bocina de avión existe y que sí se usa, por más que algunos digan que sea inútil. Se los digo, he trabajado y he escuchado la bocina de avión y era muy importante, así que no se crea todos los dichos que la gente dice. Algunos también, o hay un político también hablando acerca del valor de algo, dijo lo siguiente: ¿cuánto cuesta la botella de un vino fino en una sociedad de abstemios? Podría decirse que nada. Evidentemente, la asignación del valor de alguna cosa está supeditada en parte por la importancia que se le da en el entorno donde está. Cuanto más se desea o se necesita algo, mayor es su valor. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque Jesús habla acerca de la importancia de los creyentes aquí en este pasaje. Y por lo que vamos a ver, les asigna un valor muy importante. Lo cual, digamos que puede sonar paradójico, porque solo un párrafo antes, en este Sermón del Monte, que dijimos, estamos viéndolo por secciones, pero que es toda una unidad, él estaba predicando y decía que una característica distintiva de los cristianos es que son pobres en espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser que tengan valor? Y antes dijo que son pobres en espíritu. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Ya vimos que aquellos que han sido bendecidos con la salvación tienen características que lo distinguen. Nos hemos detenido bastante tiempo estudiando eso. Son, por así decirlo, privilegiados por poseer en sus vidas bendiciones que el mundo no puede experimentar. Pero estas bienaventuranzas que se reflejan en obras particulares, como vimos, ¿se acuerdan cuáles eran estas características distintivas? Llorar por sus pecados, ser mansos, pacificadores, 9 en total vimos. No son algo que se les fue concedido nomás para sí solos. Son virtudes que pueden y deben afectar al mundo en el que viven. ¿Por qué? Bueno, porque como vamos a estudiar en este sermón, esa es la voluntad del Señor. Justamente de eso vamos a ver hoy. Ahora, si esto es así, que es la voluntad del Señor, que podamos mostrar esto, ¿pensás que estas obras especiales que están en tu vida, estas características que te distinguen, deberían ser mostradas a los demás como a uno se le ocurra, como uno quiere, como alguno desee, como a uno se le dé la gana, por así decirlo? ¿Qué te parece? Yo pienso que ya sabés la respuesta, ¿no?
que no es como uno quiere. Mateo toma esta porción de la enseñanza de Jesús para recordar a su audiencia acerca de la relevancia que los creyentes tienen para el mundo a través de las obras que solo ellos pueden realizar, para que entonces se esfuercen para realizarlas de manera adecuada. Y para ilustrar esta realidad, él presenta dos analogías que Jesús usó allí en el Sermón del Monte. Los bendecidos con la salvación son como la sal de la tierra y la luz del mundo. Por medio de estas referencias, estas analogías, reflejará la importancia que tienen para el mundo, pero además indicando la relevancia que tienen en cumplir con su función como estamos haciendo de manera correcta, de manera adecuada. O sea, como dice el título del sermón, la sal debería salar y la luz alumbrar. Va a presentar razones al respecto que tienen que ser consideradas con atención. Ahora, como venimos comprendiendo, la doctrina de Cristo aquí, lo que Él está enseñando, trasciende el tiempo y el lugar. Por lo tanto, haremos bien en reflexionar en lo que tiene para enseñarnos a nosotros también. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que este pasaje puede ser de mucha edificación para tu vida al entender estas verdades. El tema del sermón es el siguiente: los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus obras. Repito, los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus buenas obras. ¿Por qué? El pasaje presenta tres razones que vamos a ver en el día de hoy. ¿Vamos bien? ¿Me siguen bien? Vamos a ver la primera de las razones de por qué los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus buenas obras. Porque de lo contrario, la primera razón es que si no lo hacen así, de lo contrario, no serían útiles para el reino de Dios. Esto lo vemos en el versículo 13. El pasaje comienza con Jesús declarando algo respecto a aquellos a los cuales antes venía llamando bienaventurados, todo lo que vimos, las 9 bienaventuranzas. Hablando de ello, dice lo siguiente en el versículo 13, repita, lea conmigo de vuelta ahí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Uno lee esto y dice, bueno, ¿qué quiere decir con esto Jesús? Revisemos algunas cuestiones importantes para entender aquí la enseñanza. Primero, es importante recordar que cuando habla acerca de vosotros, la referencia de Jesús no se dirige en particular a toda la audiencia que lo escuchaba en el monte. Como antes hemos visto, Él está hablando de manera general respecto a todos aquellos que serían alcanzados por su salvación. Son todos aquellos que han recibido o que recibirían la salvación, los bienaventurados de los que venía hablando antes, ¿se acuerdan? Ya esto lo hemos entendido. Ahora, son también los mismos los que se apuntan a esta parte. La segunda cuestión es la analogía que utiliza para hablar acerca de los cristianos verdaderos, aquellos que sean parte del reino de los cielos. Dice aquí el pasaje, son la sal de la tierra. Déjame decirte que hay muchas interpretaciones respecto a en qué sentido es que los hijos de Dios somos comparados con este elemento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra? Hay muchas interpretaciones. Algunos relacionan a la sal en cuanto a la función de conservar alimentos por más tiempo. En aquel momento era algo muy necesario, en aquel primer siglo. No es como ahora que usted tiene elementos como las heladeras, los freezer para conservar los alimentos. En aquel momento no había eso y la sal a veces funcionaba para esta función. Otros afirman, dicen que se refieren, lo comparan en cuanto a darle sabor y sazón a las comidas en las cuales se aplicaban. Y en cuanto a esto creían que era la función. Hay quienes repasan algunas características puntuales de la sal, como su blancura, y encuentran en eso la relación que tienen con los creyentes. Habiendo todas estas ideas, considero que el contexto es lo que nos va a ayudar a comprender mejor en qué sentido nos relaciona Jesús con la sal. Recuerde conmigo, anteriormente Jesús venía hablando de cuál sería la experiencia de los cristianos, ¿se acuerdan? A causa de la justicia y a causa de Cristo mismo, ¿se acuerdan que Él dijo que iban a ser perseguidos, vituperados, difamados? ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo en el pasaje anterior? Veíamos que las personas del mundo que no encuentran satisfacción en sus vidas a causa del pecado, se molestarán de la plenitud en el Señor que cada hijo de Dios disfruta. Para ellos, nuestras vidas son un testimonio que no pueden ignorar y por eso en ocasiones
nos desprecian. Eso es lo que veníamos viendo. Pero aunque esto es así, y es lo que Jesús viene indicando, no siempre será así. En otros momentos, de acuerdo a la soberanía divina, el hecho de nuestras obras, de nuestra característica que nos distinguen, será el método que Dios usará para llegar a las vidas de aquellos que andan perdidos. A ver, si bien el Evangelio es el medio decisivo por el cual los pecadores llegan a la salvación, el Señor ha determinado que ese mensaje les llegue por medio del testimonio de personas que se los predican. Algo de eso usted, si lea después Romanos 10:14, va a encontrar esa relación entre aquellos que van a recibir el mensaje a través de otros que les prediquen. Pero no solo que les predique, sino que a su vez vivan en gran medida aquello de lo cual ellos hablan. Dicho de otra manera, la forma más común por la cual alguien llega a la fe es recibir el mensaje de otro pecador que, transformado por el poder del Evangelio, le predica el mensaje que antes ha cambiado su propia vida. Si bien hay casos especiales, lo más normal, muchos seguramente si les pregunto le habrá pasado, es que tal vez algún conocido, un amigo, un familiar o incluso alguien que te haya parado en la calle, haya sido el que te compartió justamente el Evangelio, convencido esa persona de que lo hacía porque fue algo que primero lo transformó a él mismo, ¿no? Te dijo, mirá, este es el Evangelio, esto cambió mi vida y quiero contarte de esto. Y eso fue utilizado por Dios, el cambio, el testimonio que te está dando de su propia vida, fue utilizado por Dios para llamar tu atención, porque justamente cuando empezaste a escuchar todo lo que Él te fue contando, entendiste que eso era lo que vos estabas necesitando en tu propia vida. Dios usó eso. ¿Cuál es la transformación entonces que reflejan en su vida y que llama la atención de los demás? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en gran parte, entre muchas cosas, de las características distintivas que Jesús nos presentó antes. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que verán en tu vida? La pobreza en espíritu, el lamento por el pecado, la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia, etcétera, etcétera, las que vimos acá. Eso será lo que llame la atención de aquel que te escuchó, o lo que a vos te habrá llamado la atención de alguien a quien escuchaste que te predicaba el Evangelio. Son estas cosas, estas características distintivas, las que aquí el Señor en este pasaje va a llamar buenas obras. Generan un testimonio adecuado y un ámbito propicio para que el incrédulo que escucha el Evangelio pueda entonces creer y arrepentirse. O sea, ese hombre o mujer recibe la convicción personal y en su interior es como que se genera la inquietud y el deseo cuando escucha todo esto y ve en tu vida y dice, yo también quiero eso que Jesús por medio del Evangelio le ha dado a esta persona que me está hablando. Yo quiero lo mismo. En definitiva, pienso que, con esto que hemos explicado, la mejor manera de interpretar la analogía esta es así. Los creyentes son la sal de la tierra en el sentido de que por medio de sus vidas pueden darle a las personas, por así decirlo, el condimento, o sea, la influencia necesaria para que esas personas puedan ser afectadas espiritualmente y lleguen al conocimiento de Cristo. Quizás alguno pueda estar pensando cuando escucha esto, pero pastor, ¿no es que la salvación es una obra soberana de Dios? Bueno, sí, la respuesta es sí. Siempre la salvación es una obra milagrosa de Cristo aplicada en cada pecador por medio de la agencia del Espíritu Santo. Pero que esto sea así no quita el hecho de que esta obra se desarrolla de manera ordinaria con Dios usando herramientas humanas que son aquellos que salvó y a los cuales llama a predicar el Evangelio y a vivirlo de manera tal que sea un testimonio que afecte a los perdidos. Una cosa no quita la otra. Este es el plan que Dios estableció para su pueblo, que sean ellos los que afecten a la vida de otras personas. Esto es lo que Jesús está indicando en esta parte cuando habla de vosotros sois la sal de la tierra. Tus características distintivas de alguien que ha sido bendecido con la salvación, a lo que dijimos en esta porción se le llama buenas obras,
No son solo bendiciones de las cuales vos estás disfrutando, son un modo de llamar la atención a aquellos que van a ser añadidos al reino de Dios, aunque tal vez para otros solo les genere rechazo o desprecio. En conclusión, podemos ver que la descripción sal de la tierra se relaciona con la obra de afectar para bien a aquellos en los cuales la obra salvadora de Cristo se haga presente. Ahora, habiendo aclarado este concepto central aquí, ¿no? Hay una tercera cuestión importante, que es el problema que Jesús presenta luego de dar esta identificación. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero aquí viene un asunto, pero si la salvación se desvaneciere, aquí la idea de desvanecerse es si se volviere insípida, o sea, si pierde su sabor. La pregunta es, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser arrojada afuera y pisoteada por los hombres. Sobre esta declaración de Jesús tan profunda también hay diferentes opiniones entre los estudiosos, los eruditos. Por ejemplo, algunas menciones les hago para que usted pueda ver lo que algunos opinan al respecto. Algunos ven en estas palabras de Jesús como una pregunta que representa, en cierta manera, algo absurdo. Afirman algo así, mirá, algunos eruditos. Si la sal no sala, recurrir a más sal para restaurar su sabor es absurdo. Nadie usaría más sal para volver a hacer que una sal recupere su sazón. Jesús, con lo que está diciendo aquí, está queriendo demostrar que un cristiano sin sal es una contradicción en sí mismo. No debería pasar eso. Algunos dicen esto. Otros comentaristas abordan lo que Jesús dice de otra forma. Ellos indican lo siguiente. En la época de Jesús había sal que no se conservaba siempre pura, que podía perder el sabor y por ende ya no ser de utilidad para preservar la comida. ¿Qué se hacía con esa sal? Se la tiraba a la tierra, especialmente a los techos, porque mejoraba la impermeabilización de las superficies. Por eso Jesús dice que llegado el caso que la sal perdiera su sazón, solo sería pisada por los hombres. Estas explicaciones son interesantes, ¿no? Uno lee y dice, no lo había visto de esta manera. ¿Por qué surgen estas diferentes inferencias? Bueno, porque Jesús nos da un detalle muy específico de qué quiere decir con todo esto que él plantea. Ahora, más allá de estas ideas y de estas cuestiones, especulaciones que los eruditos dicen, hay algo que sí puede entenderse de esta afirmación y en lo cual todos podemos coincidir, por lo que aquí está diciendo y por lo que dicen la mayoría de los eruditos. Si la sal pierde sabor, de una u otra manera podemos decir que se vuelve casi inútil, porque no cumple con la función tan importante que tenía que cumplir. Y eso considero que es la clave de la enseñanza de Jesús en esta parte. Las buenas obras de los creyentes son usadas por Dios para afectar al mundo, pero si los creyentes dejan de compartir a través de su vida esas características, ¿qué utilidad tienen para el mundo? Poco o nada. No son útiles para el reino de Dios, así como la sal que se torna insípida. No pueden servir, no pueden ser útiles. La primera razón entonces que el texto presenta de por qué los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus obras, de sus buenas obras, es porque de lo contrario no serían útiles para el reino de Dios. Reflexionemos en esta verdad que Jesús enseñó y que Mateo recuerda en esta sección para su audiencia original. Pensemos en cómo esto debía ser considerado por los oyentes de Mateo, así como también nosotros debemos hacerlo. A ver, imagínate que le digas a alguien que a través de Cristo y el Evangelio, vos le decís que se es bendito por ser pobre en espíritu, pero tu actitud es todo lo contrario. Pensá esto. ¿Qué contradictorio te parece que es que un cristiano afirme que son bienaventurados los que lloran por su pecado y tu comportamiento en general cuando pecas no es lamentarte por lo que hiciste? ¿De qué sirve predicar a los que nos rodean? De que somos felices por tener hambre y sed de justicia y en nuestros hechos no reflejar ese deseo por la justicia que proviene de Dios, sino nos conformamos, como decíamos antes, con volver a cavar cisternas rotas que no retienen agua.
Otro ejemplo, ¿qué sentido tiene decir que los herederos del reino son los mansos o los pacificadores? Y en muchas ocasiones tus reacciones muestran otra cosa. ¿Cómo sonaría eso? Bienaventurados los mansos, y manso nada. Bienaventurados los pacificadores, y nada que ver. Entonces, sí. Entonces vos no sos muy bienaventurado que digamos, ¿no? Porque no se ve eso. Esa clase de creyentes serán de poca utilidad para el reino de Dios. Tus acciones, por así decirlo, tus acciones que estás haciendo borrarán con el codo, por así decirlo, que estás escribiendo con la mano. Como un comentarista indica con firmeza, mira, me parece muy interesante, con la gran responsabilidad viene a menudo un gran peligro. No podemos ser una influencia para la pureza del mundo si hemos comprometido nuestra propia pureza. No podemos hacer escocer la conciencia del mundo si continuamente vamos contra nuestra propia conciencia. No podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido la nuestra. No podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Perder nuestra salinidad no es perder nuestra salvación, sino perder nuestra eficacia y llegar a estar descalificados para el servicio. Hermanos, Cristo vino para salvarnos, pero no para que sigamos viviendo como antes, sino para que por medio de nuestras buenas obras podamos afectar correctamente a los demás. Si no lo haces, serás de poca utilidad para su reino. Hermanos, esto fue algo que la Iglesia siempre comprendió a lo largo de los años, que aunque no fuimos salvados por buenas obras, las buenas obras son un resultado esperable y evidente de la nueva vida que recibimos por gracia. Pablo, cuando expone acerca de la salvación por gracia, luego de explicar de que no hay razón para jactarnos por la salvación, porque es por gracia, por medio de la fe, deja bien en claro a continuación en capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y serán esas obras buenas las que en parte serán utilizadas por Dios no solo para nuestro propio crecimiento, sino para que también otras personas lleguen al conocimiento de Cristo. Por lo tanto, una actitud apática en avanzar, en crecer en las características que nos distinguen como creyentes, no es lo que el Señor espera ni desea de nosotros. Por lo tanto, no debemos descuidar esta realidad en nuestras vidas. La segunda razón de por qué debemos afectar adecuadamente al mundo por medio de las buenas obras es porque es imposible que los creyentes escondan sus buenas obras. Esto lo vemos en versículos 14 y 15. Jesús prosigue en su enseñanza presentando una nueva analogía. Dice ahora, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. En este caso, el elemento que se utiliza para identificar a los creyentes, a todos ellos se refiere cuando habla de vosotros, ya lo hemos visto, es verlo como la luz del mundo. Así como para la audiencia no era difícil identificar el papel de importancia que tenía para su vida cotidiana la sal, le pasaba lo mismo con la luz. Su valor era innegable. Quizás en este caso para nosotros mismos no nos resulta difícil dilucidarlo. Quizás alguien puede considerar que se puede vivir sin sal, ¿no? Pero no diríamos lo mismo de la importancia de la luz. Claramente, ahora, así todo, volviendo a aquel primer siglo, es claro que ambos elementos eran esenciales, tanto la sal como la luz. Lo que también une a ambos es el punto de que afectan a su entorno, así como la sal tiene la capacidad de preservar los alimentos en los cuales se aplicaba, o sea, los afectan. La luz también, en cuanto a alumbrar una región, que esa región sin esa luz quedaría en tinieblas, así que también afecta. Lo cual entonces podría entenderse que en un sentido las dos analogías dan una misma perspectiva. La influencia que los cristianos tienen en el ámbito en el cual se desenvuelven. Sus obras los identifican en el mundo. Como remarca un comentarista bíblico,
tal como la sal en los hijos de Dios trata en cierta manera con la corrupción que hay en la tierra, es su luz la que afecta a un mundo que está en tinieblas. La característica distintiva será en el testimonio que para muchos incrédulos será motivo de desprecio, para otros de indiferencia, pero en ocasiones la razón por la cual otros pecadores serán atraídos al conocimiento del Señor, cuando los que son luz les prediquen el mensaje que los ha hecho luz cuando ellos también antes estaban en tinieblas. Ahora, habiendo aclarado esto, es importante revisar que aunque las dos analogías tienen una misma perspectiva, en esta sección, a esta segunda analogía, la de la luz del mundo, Jesús la utiliza para ampliar su enseñanza. Indica que no solo los cristianos son inútiles para el reino de Dios cuando no afectan al mundo de forma adecuada. En este caso va a demostrar a continuación que no pueden evitar ser de influencia a los que los rodean. Fíjense cómo sigue el versículo allí. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Para darse de entender, Jesús da dos ejemplos de situaciones. La primera, como estamos viendo ahí, es de una ciudad asentada sobre una montaña, quizás trayendo a la mente de los oyentes a la mismísima Jerusalén, o incluso pensando en cualquier otra ciudad con esta misma característica, se puede definir que el resultado es el mismo. Alguien que se encuentra delante de un monte en el cual en su cima tiene asentada una ciudad, no puede decir que no la ve. No es muy difícil. Está ahí, ¿no? Y mira, y está ahí. No hay otra. Delante suyo. Tal vez pueda hacerse el desentendido, pero si es honesto, no puede dejar de advertir la presencia de la ciudad sobre el monte. Así también es con la luz. Alguien podría decir que no la percibió, pero la luz es luz y por ende, tal como una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Es imposible. El segundo ejemplo que Jesús presenta, quizás hasta raya lo absurdo. Dice, nadie enciende una lámpara y la coloca debajo de un almud. Quizás algunos dicen, ¿qué es un almud, no? Tal vez usted no conozca. Bueno, para que usted se haga una idea, después busque en su casa y ahí Google va a encontrar ahí la figurita de qué es un almud, pero para que usted tenga idea, se trata de un recipiente, en ocasiones de forma medio rectangular, que era utilizada en aquel tiempo, todavía en algunos lugares se utiliza, pero en aquel tiempo era muy usado para medir cantidad de volumen, ya sea de granos o de líquidos. Era como un cajoncito donde adentro se ponían granos o líquidos para poder medir algo. Lo que Jesús advierte aquí es muy evidente. Es natural que nadie cometería el error de prender una lámpara para meterle arriba un almud. ¿Qué sentido tendría hacer algo así? Lo que se hace es que una vez que uno prende esa luz, esa lámpara, se la coloca, como dice Jesús, arriba de un candelero, lo que sería para nosotros un portalámpara. ¿Para qué? Para que entonces alumbre a todos los que están en esa casa donde esa lámpara se prendió. Este ejemplo entonces amplía lo anterior. Así como alguien no podría negar la presencia de una ciudad asentada sobre un monte, tampoco nadie va a colocar una lámpara en donde no corresponda, sino en el lugar que brinde iluminación. ¿Cuál es la relación con los dos ejemplos que Jesús dio? Bueno, que es imposible que algo que fue diseñado para ser visible no lo sea o deje de cumplir ese rol. No se puede esconder. La ciudad que está puesta sobre una montaña fue planificada, entre otras cosas, para que sea reconocida por los viajantes. Por eso se la pone ahí arriba, para que todos lo puedan ver. Si usted lo que quiere hacer es hacer un lugar donde se puedan esconder para atacar enemigos, lo meten en una cueva. Pero si usted lo que quiere hacer una ciudad donde la gente pueda visitar, en ese tiempo se la ponía en un lugar alto, entre otras cosas, para que se pueda ver. Una lámpara fue creada para instalarse sobre un soporte como un candelero y así alumbre durante la noche. Del mismo modo a los creyentes se les ha dado las buenas obras que los distingue como algo que llame la atención del mundo. No pueden ocultar sus buenas obras.
Por lo tanto, si son inocultables, lo más sabio es que ellos reflejen al mundo las buenas obras que Dios les ha otorgado para que muestren. O sea, que sean de influencia porque eso es inevitable, pero que entonces lo hagan de forma correcta, no una mala manera. Aquí entonces lo que estamos viendo es que la segunda razón que el texto presenta de por qué los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus buenas obras es porque es imposible que las escondan. Es inevitable que se vean. Son como una ciudad sobre una montaña. Son como una luz sobre un candelero. Alumbran. Son vistas por aquellos que nos rodean. Causan una impresión tal que producirá que en muchos casos sean perseguidos por aquellos que aman las tinieblas. Otros tal vez decidan ignorarlas, pero de acuerdo a la soberanía de Dios, serán utilizadas por Él como un medio de que las personas entonces lleguen a la fuente a la cual todos los cristianos están conectados para irradiar luz, a Jesucristo. A través de tu luz, las personas van a llegar a la luz, que es Jesús. Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, dice eso. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es en virtud de estar ligados a Él que somos como lámparas que no tienen luz por sí mismos, pero que al recibir la energía, por así decirlo, de lo alto, nosotros también podemos alumbrar. Pablo le dice a los filipenses en capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, terrible privilegio se nos ha dado, pero tan grandioso como es igual de tremendo recordar que no es posible ocultarlo. Hermanos, es claro que todo lo visto llama a la reflexión, tanto a la audiencia de Mateo como a nuestras propias vidas. Vivimos en un mundo que está sumido en las tinieblas. El pecado se ha esparcido y ha contaminado a todas las esferas sociales. Y si bien no es ninguna novedad esto, las corrientes ideológicas de este tiempo no distan mucho de lo que había en el primer siglo, creo que hoy se ha profundizado desde la masividad que da la era global en la que vivimos. Todo lo horrendo del pecado no solo se acepta en una sociedad puntual, se expande a otras que terminan adoptando las mismas costumbres, filosofías de vida e ideas que son abominables muchas veces y completamente antibíblicas. Y gente de una región ve lo que otros hacen en otro lugar y imitan las mismas cosas feas. Solo por dar un ejemplo, me llamó la atención, hace unos días atrás, escuchaba una persona ahí por streaming, ¿no? Una persona que se reconoce a sí misma como conservadora, ni siquiera alguien cristiano evangélico, simplemente alguien de pensamiento conservador. Él daba su opinión en cuanto a las prácticas que la Biblia llama inmorales y a las cuales en su propia mirada él también cuestionaba. Hermanos, no pasaron más de unas horas sin que casi el 99% de los medios salieron a condenar su opinión. Y uno ve eso, dice, mirá cómo lo tratan por decir eso, ¿no? Y uno dice o piensa, a muchos cristianos les genera temor. Hay muchos cristianos que dicen, pero si a ese hombre o esta persona que fijó su posición siendo no cristiano, lo trataron así, ¿qué me queda a mí si yo llego a hablar algo así? Y por eso muchos creyentes ven a la opción de no marcar una posición contraria al mundo como la más viable. Muchos siguen esa forma de pensar de quizás ponerse como en el medio, no meterse en algunas cuestiones que el mundo sabe que le criticaría. A veces les pasa, no sé a usted si le ha pasado, a veces está en trabajo, charlando con sus compañeros, ¿no? En una oficina o en otro lugar, y alguien empieza a hablar de tal y cual tema, y usted dice, y luego te miran como diciendo, ¿y vos qué opinás? Y ves, si opina se va a armar una, ¿no? O ¿qué harías vos? O ¿qué te parece a vos? Y vos decís, si le digo, ¿no?
Está ahí, ¿no? Entonces algunos en cierta manera buscan pasar desapercibidos, ¿no? En los entornos donde viven, tratando quizá de no mostrarse diferentes al mundo, ¿no? ¿Y vos qué opinás? Y decís, me llamó el jefe, ahora vengo, ¿no? Y te vas, intentás evitar. Piensan que así se van a alejar de problemas. Pero eso no es lo que el Señor desea en cierta manera. Si te formó para hacer luz en el mundo, no podés ocultar tus buenas obras, no podés mostrar algo diferente. O sí deberías mostrar algo diferente, lo que Dios ha hecho en tu vida. Debes reflejar en el mundo, debes reflejar tus buenas obras al mundo como un testimonio útil para que muchos sean atraídos y conozcan el Evangelio. Pablo marcaba sobre la diferencia de los creyentes. Él hablaba a los Efesios en capítulo 5, versículo 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ya no tienen nada que ver con ustedes. No deben conformarse a eso. No deben celebrarlo, lo que Dios no celebra, sino que abomina. No es una actitud esperable de tu vida que te esfuerce por tapar lo que sos, así como nadie prende una luz y la pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Pero tristemente lo que acontece con muchos creyentes, no se les ocurre testificar del cambio en su vida. Decir de dónde Dios los sacó y a dónde ya no quieren volver nunca más. Cuando tal vez las personas hablan sobre cuestiones de la vida y se burlan y festejan cosas que uno sabe que es inmoral, uno a veces no quiere decir, no, yo ya no hago eso porque eso es pecado, porque de ahí me sacó Dios. Porque eso me estaba destruyendo, pero Dios me sacó de eso. Y a muchos les cuesta decir eso, porque saben que se le van a burlar. Porque sabe que quizás después la gente ya no lo va a tratar igual. Cuesta a veces reconocer, decirle a la persona que sin Cristo no hay nada, que el Evangelio presenta a Jesús como el único camino de salvación, porque la gente hoy habla de multidiversidad de caminos e ideas y que cada uno tiene una idea de cómo ser bueno en la vida y cómo llegar al cielo y decir que Jesús es el único camino de salvación. Es difícil. Y por eso muchos evitan, incluso en lo posible, hablar de la fe, hablar del arrepentimiento, incluso ejemplificado en su propia vida. Pero el asunto es que si querés ser un discípulo fiel de Jesús, tenés que entender que no vas a poder esconderte mucho tiempo. No vas a poder mimetizarte con el mundo. ¿Por qué? Porque como ya estamos viendo en varias ocasiones, y Jesús va a dejar claro, y vamos a verlo un montón de veces durante todo el Evangelio aquí, según Mateo, el mundo va por una senda y los cristianos van por otra. No tiene nada que ver. Tal es así que, como el mismo Señor señala en esta sección, somos la luz del mundo. El problema es que muchas veces quisiéramos, parece ser tinieblas, o que nuestra obra muestra más tinieblas que luz. Hermanos, el pueblo de Dios ha sido creado para alumbrar en medio de una sociedad que está en la oscuridad. Por lo que la pregunta entonces que deberías hacerte no es si vas a ser o no vas a ser de influencia para los demás. Lo que te tenés que preguntarte es cómo vas a ser de influencia, porque influencia vas a hacer. Porque Dios, si sos un creyente genuino, ha dicho que sos luz del mundo. Esconderte no sirve.
Porque si sos un hijo de Dios, serás luz del mundo. No te podés esconder, no podés ocultar tu luz. Y si no podés ocultar tu luz, la pregunta es, ¿qué es lo que los otros ven en tu vida? Finalmente, la tercera razón de por qué los creyentes deben afectar adecuadamente al mundo por medio de sus buenas obras es porque Dios es glorificado por medio de sus buenas obras, versículo 16. Finalmente, luego de dar la segunda analogía, Jesús a continuación hace un llamado a aquellos a los cuales recién llamó luz del mundo, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El texto arranca con una orden del Señor, aquí fíjense, así alumbres, imperativo, que obviamente se relaciona con la explicación anterior. Podría leerse así, a ver, si ustedes entonces son la luz del mundo y por ende sus buenas obras no pueden esconderse, entonces que su luz alumbre delante de los demás, que ellos vean las características que lo distinguen como ciudadanos del reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Aquí Jesús lo deja claro. Alumbren. Esta es una clara implicancia a los argumentos que ha dado previamente. Si un cristiano es útil para el reino de Dios cuando afecta a los demás con sus buenas obras, y si a la vez es cierto, como dice Jesús, que esas buenas obras que el Padre da al cristiano para que ande en ellas no se pueden esconder, entonces es lógico que pida que cada uno de sus discípulos muestre al mundo lo que es y lo que ha recibido de Dios. Pero lo más llamativo es lo que resalta en esta porción acerca de un motivo más para obedecerle. ¿Qué dice él? Que a través de cumplir con esto, cuando dice los hombres vean sus obras, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Y uno dice, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Recordemos, Jesús no encubrió la realidad de que muchos no sentirán atracción por las características distintivas en los hijos de Dios. Eso lo dejó claro cuando vine advirtiendo anteriormente sobre la persecución, sobre el vituperio, sobre la difamación. Pero nuevamente, como estamos viendo, eso no será así con todos. Algunos verán y creerán. Van a querer lo mismo y llegarán a la salvación por medio de la fidelidad de los cristianos que hayan justamente cumplido lo que Jesús dice, mostrar la luz. ¿Y qué pasará con esas personas cuando reciban a Cristo? Esos pecadores van a glorificar a nuestro Padre Celestial. Darán gloria a su nombre por la salvación que han recibido. Un ejemplo, Pablo predicó en Atenas, él dio testimonio, habló acerca de la resurrección y cuando él está enseñando y testificando, cuando él empieza a hablar de resurrección, la mayor parte, era mucha la audiencia que estaba escuchando, pero la mayor parte se mofó, se burló y se fue. Pero fíjense lo que pasó. Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de la muerte, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Pero ¿qué pasa? Algunos no se fueron, algunos se quedaron. Fíjense, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y otros más. No todos despreciaron su testimonio. Hubo personas que aceptaron el mensaje del Evangelio. Pero, ¿cómo podían estas personas recibirlo si no hubiera alguien como en ese caso el apóstol Pablo que tomara coraje y mostrara la luz? Charles Spurgeon dijo que evangelizar es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Bueno, es preciosa esa frase. Pero también con el permiso del pastor Charles agregaría lo siguiente. ¿Cómo será posible que el mendigo encuentre pan si un mendigo saciado no le señala el sitio donde lo encontró? ¿Y cómo ha sido su experiencia desde que justamente lo encontró?
Eso es claro. Pero pienso que Jesús va más allá en esta sección y nos cuenta, pienso que, en mi opinión, el bien más hermoso que se puede obtener en este tiempo, cuando alumbramos por medio de nuestras buenas obras. La experiencia de ver a otros glorificar a Dios por medio del servicio fiel que pudiste hacer. Es precioso cuando a través de tu servicio fiel de mostrar tus buenas obras, otros son afectados, otros vienen a la fe, empiezan a cambiar su vida, empiezan a glorificar a Dios. Es hermoso, hermanos. Realmente llena nuestra alma ver el cambio que Dios está operando en nuestra vida, que otras personas exalten al Señor, que cuenten sobre la obra que están haciendo en tu vida y ver cómo de alguna manera, siendo alguien pecador, imperfecto como sos, Dios te usó para afectar a esa otra persona. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de tus buenas obras. Hermanos, los creyentes no mostramos nuestras buenas obras para jactarnos, pero sin duda cuando vemos lo que Dios hace por medio de nuestras vidas en otros, presenciamos el mayor honor que se nos pueda conceder, el ser herramientas útiles en sus manos. Hermano, no hay nada más hermoso en la tierra para el cristiano que eso. Por lo tanto, la tercera razón que el pasaje presenta de por qué los cristianos deben afectar correctamente al mundo por medio de sus buenas obras es porque Dios es glorificado por medio de eso. ¡Qué sublime noticia, iglesia! Esto era un llamado a atención seguramente para la audiencia original. Imaginemos su contexto, lo hemos hablado, pero está bueno siempre traerlo a la mente. Cristianos seguramente perseguidos por su fe, maltratados, difamados al punto de decir toda clase de males de ellos, mintiendo. Y teniendo que responder a todo eso, ¿cómo? Mostrando las características distintivas que antes mencionaba. Uno se pone a pensar, uno también le pasa, y uno dice, ¿cómo es posible mostrar buenas obras hacia aquellos que nos causan tantos males? Bueno, creo que las palabras de Jesús animan al corazón, el de ellos como también el de nosotros. Lo hacemos, ¿saben por qué? Porque el Padre va a ser glorificado por eso. Porque algunos de esos que tal vez durante un tiempo fueron enemigos y te atacaron, llegarán a su camino. Claro que sí. Pero también, aunque eso tarde en acontecer, porque Él será honrado por medio de que vos hayas sido fiel, cumpliendo con lo que se te ha llamado a hacer. Un comentarista antiguo resaltó algo más al respecto, me pareció muy lindo para compartir. Es una cita larga, pero escuchen, mire, él decía algo así, este hombre. Es inevitable que algunas de estas buenas obras sean vistas por los hombres. Aún los incrédulos oirán a veces los cánticos de alabanza cantados por los hijos de Dios. La gente mundana notará la quieta confianza en Dios manifestado por los creyentes en tiempos de prueba y de angustia. A veces expresarán asombro acerca del modo en que los cristianos se tomarán la molestia, corriendo riesgo de grave peligro y aún de muerte, con el fin de ayudar a los que lo necesiten, sean o no de la fe. Este comentarista también cita a alguien más antiguo, Tertuliano, un hombre que escribió allí por el segundo siglo después de Cristo, hace mucho atrás. Ese hombre Tertuliano escribió lo siguiente, escuche, pero son principalmente los hechos de un amor tan noble que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros, decía este creyente. Mirad, dicen, cómo los cristianos se aman unos a otros, porque ellos mismos, los no cristianos, están animados por un odio mutuo. Mirad cómo están dispuestos a morir unos por otros, porque ellos, los no cristianos, preferirían dar muerte. Por lo tanto, hermanos, no despreciemos la oportunidad que Dios nos da, incluso en momentos de persecución, de prueba, de mostrar nuestras buenas obras al mundo. Cumplamos con el llamado de Jesús, sabiendo que por medio de eso estaremos honrando al Padre Celestial, aquel que nos salvó.
Que Él reciba, hermano, toda la gloria y la honra a causa de nuestro servicio fiel. No hay mayor privilegio en toda la historia que poder cumplir con esto que Él nos manda. Que Él nos permita ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Finalmente, quiero hablarle a aquellos que todavía no son parte del reino de Dios. A causa de tu pecado, tu vida está corrompida. Tus pecados han afectado tu corazón y no encontrás satisfacción en las cosas santas de las cuales venimos hablando. Tal vez te parecen aburridas, tal vez pensás que coartan tu libertad, que no tienen sentido. Pero el problema, déjame decirte, oyente, que no está en los mandamientos de Dios, que sean aburridos, que la santidad sea algo antiguo, que atrasa. El problema, oyente, es que sos esclavo de tu pecado y que por ende no podés disfrutar de la justicia que proviene de lo alto. Ser santo no es aburrido, es precioso. Vivir para Cristo es precioso. No hay ningún aburrimiento en eso. Tu vida además está en tinieblas. No solo no podés ver la condición de tu alma, sino que incluso no estás viendo que la senda en la que andás te está llevando a la condenación eterna. Pero hay otra realidad también que le acontece a algunos que me están oyendo hoy aquí. Si bien se identifican como cristianos, en su vida no reflejan ni que sean sal, ni que sean luz. Tal vez están confiados de que pertenecen a la fe porque asisten a los cultos, porque tienen familiares que sí son fieles a Cristo, o porque en algún momento se pusieron tristes por algo malo que hicieron, aunque eso no trajo luego aparejado un cambio en sus vidas. Por todo esto que menciono, no tienen ninguna seguridad en cuanto a la vida eterna. ¿Qué pueden decir que Dios los salvó? ¿De qué los salvó si no hay ni un cambio? Bueno, déjame decirte que sea que te encuentres entre los primeros que mencioné, en el primer grupo que mencioné, o entre el segundo grupo que mencioné, no hay diferencia. Quien no tenga ninguna intención de seguir a Cristo, o quien diga que lo sigue, pero que eso no se evidencia en sus frutos, tiene que considerar igualmente lo que digo. Necesitan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Por igual. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día con poder para que por medio de su obra puedas alcanzar el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero para eso tenés que dejar de dar vueltas, reconocer tu bancarrota espiritual, volverte a Dios de corazón y confiar en Jesús con toda tu alma. Y déjame decirte que muchos de los que estamos acá podemos darte el mismo testimonio. Le puedes preguntar sin lugar a dudas que lejos del Señor nuestras vidas no tenían sentido, pero que Él nos salvó, que Él cambió nuestros corazones y ahora vivir para Cristo es lo único que realmente nos importa. Que le amamos porque Él nos amó primero. Y por eso, con humildad, queremos animarte, querido oyente, reconciliate con Dios. Vení hoy mismo a Jesús. No esperes más.